Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una review rápida de la Retroid Pocket Mini, que ahora mismo está arrancándome el Streets of Rage 2. Y es que esta máquina de aquí, esta pequeñita máquina de aquí, comparte chip y comparte potencia con esta otra máquina muy popular que tengo por aquí, que ahora mismo no la tengo enchufada, que es la Retroid Pocket 5. Vamos a ver qué es lo que nos trae esta máquina, vamos a ver si merece la pena o si resulta que la potencia sin control no sirve para nada. Vamos para allá. Y vamos a hablar de las especificaciones técnicas de la Retroid Pocket Mini, que resulta que son muy parecidas, al 90% parecidas de la Retroid Pocket 5. Tienen exactamente el mismo procesador, con la misma configuración de núcleos de CPU y con la misma GPU, con la misma RAM, 6 GB de LPDDR4, la misma velocidad, la misma capacidad interna, 128 GB, el mismo tipo de salida de vídeo, 1080p 60, el mismo Wi-Fi y el mismo Bluetooth, la misma velocidad de carga y el mismo tipo de ventilación. Las cosas que difieren son aquellas cosas que tienen que ver con el tamaño y con la pantalla. Esta máquina de hoy, la Retroid Pocket Mini, tiene una pantalla de 3,7 pulgadas de 1980 x 960 AMOLED, o sea OLED, con 500 nits. La batería es un poquito más pequeña porque como la carcasa es más pequeña, la batería tiene que ser más pequeña, de 4000 mAh por hora, y el tamaño es de 165 x 67 x 16,5 y el peso también es menor, 215 gramos. Pero como podéis ver, son primas hermanas, por no decir hermanas. Lo que pasa es que una es mayor y otra es menor. Son muy parecidas. En lo que también son muy parecidas, y también esto es un hecho que es un poquito extraño, es en el precio. Fijaros que la diferencia de precio entre las dos máquinas prácticamente es de $20. Tenemos la RP Mini, que nos costaría unos $199, que con los gastos de envío habría que sumarle un poquito más, unos $20, se nos iría a 219, que esto ya depende de los impuestos de cada país y depende de si te lo paran en aduanas o no, podría ser ese precio o más. Y la Retroid Pocket 5, como hemos dicho, serían $20 más, $219, que también habría que sumarle unos $20 más o menos de gastos de envío, más impuestos, etcétera. Pero como podéis ver, son unos precios que están muy a la par. Por lo tanto, estas máquinas a la hora de decidir no será tanto el precio, sino realmente qué experiencia necesitas y qué experiencia buscas. Ya que has llegado hasta aquí, es el mejor momento para recordarte que es una oportunidad inigualable para suscribirte a mi canal y para darle al like a este vídeo. Y además recordaros que tengo una comunidad de Telegram que os voy a dejar aquí en el vídeo sobreimpreso cuál es la dirección, y también os voy a dejar en la descripción un sitio donde hacerle clic instantáneamente, unirte a esa comunidad. Y también os quiero recordar que tengo en marcha una campaña de financiación para la MSI Claw 8, en la cual si participáis después de hacer las reviews podréis participar en el sorteo de esa máquina. Os la podéis llevar por muy poco, participando con una cantidad mínima entre los 5, no sé lo que podéis dar, pero me parece que el mínimo que podéis dar serían como 5 o 10 euros. Con eso ya tenéis una oportunidad de llevaros esa máquina. Bueno, pues vamos a comparar el tamaño de esta Retroid Pocket Mini con otras máquinas que sean del mismo sector o otras máquinas que sean parecidas por nostalgia o con las más potentes handhelds del mercado. Primero tenemos las que son, digamos, las competencias directas en cuanto a tamaños y que podemos comparar hoy en día. Podemos ver aquí que la RG35XXH son de unos tamaños más o menos parecidos, pero la RG35XXH, como podéis ver, es un poquito más pequeña, pero la pantalla viene a ser prácticamente lo mismo. De la propia empresa, de la propia Retroid, tenemos aquí la Retroid Pocket 2S, que como podéis ver es de un tamaño más o menos parecido. Lo único es que sí que la forma cambia por completo y la distribución de la máquina también cambia. Aquí la pantalla está bastante más centrada, mientras que en las Retroid Pocket 2S y las Retroid Pocket antiguas, estas pantallas están desplazadas un poquito hacia la parte de hacia arriba porque abajo tienen altavoces y controles. Yo creo que estas dos máquinas, estos dos tipos de máquinas, son las máquinas con las que competiría más o menos la Retroid Pocket 2S. Tenemos por un lado las RG35XXH, que son unas máquinas baratas a un precio muy asequible pero con menos potencia, y luego tenemos otras máquinas como por ejemplo la Retroid Pocket 2S que
estarían en un rango de precio que estaría, si lo pusiésemos en orden, estaría una cosa más o menos así, en la cual pues tendría más potencia con la RG35XX, pero menos potencia que la Retroid Pocket Mini. Pero como podéis ver, en este tipo de mercado, en este segmento de mercado, tenemos bastante elección. Recordaros que esta máquina, la Retroid Pocket Mini, es prácticamente la hermana gemela de la Retroid Pocket 5. El tema del chip, el tema de la potencia son idénticas. Lo único que cambia es la forma de fuera, pero como podéis ver, la Retroid Pocket Mini es bastante más pequeñita que la Retroid Pocket 5. Vamos a meter un poco de nostalgia aquí en el canal porque os voy a comparar la Retroid Pocket Mini con la PS Vita y la PSP. Como podéis ver, son unas máquinas que son bastante parecidas. Yo diría que a nivel de tamaño es bastante parecido a una PSP. Coincide bastante. La PS Vita es un poquito más grande pero como podéis ver son parecidas. Lo único de diferencia es que, claro, vemos aquí la diferencia de pantallas. La pantalla de PS Vita es una pantalla gigante con un formato 16:10 y bastante más grande. Y diría que incluso casi es como el mismo tamaño la máquina que la pantalla. La PS Vita, sin embargo, tiene una pantalla 16:9 bastante más larga. Pero en el caso opuesto tenemos la Game Boy Advance, que fijaros que también tiene un cierto tamaño parecido, pero en verdad la pantalla es un poquito más pequeña que esta de aquí. Y ya, solo por diversión y por comparar, vamos a comparar con las máquinas handheld PC del mercado, que como podéis ver aquí, el tema del tamaño sí que importa. La Steam Deck es muchísimo más grande que esta Retroid Pocket Mini y lo mismo podemos decir de una ROG Ally. Aunque la ROG Ally es un poquito más pequeña, pero vemos que básicamente la ROG Ally es tan grande que nos cabe la Retroid Pocket Mini en su pantalla. Me gusta mucho cómo está construida esta máquina y en general cómo se siente. En la parte frontal tenemos los dos joysticks de tipo Hall que son de recorrido completo, es decir, no tenemos esa sensación que tenemos, por ejemplo, con la RG35 XXH, que son unos joysticks que no acaban de tener un recorrido y no se sienten del todo bien. Estas se sienten de fábula, son joysticks completos, no tan como los de un mando de Xbox o de PlayStation, pero sí que están ahí en un punto entre medio en que si os fijáis tienen muchísimo rotación. Luego tenemos la cruceta, que es la típica cruceta que pone Retroid en sus máquinas, que es de micro switches, es decir, no es tipo mando de Super Nintendo, es más tipo el D-pad de la Xbox, pero más silencioso, porque lo de la Xbox para mí es demasiado ruidoso. Esto es bastante aceptable, pero se notan los clics. Los botones, por el contrario, es un estilo completamente diferente, es con membrana. Y para mí, estos botones son demasiado ruidosos. Para mí. No se sienten mal en general, pero esto va a gusto de cada uno. Para mi gusto, son de ese tipo de botones que son demasiado ruidosos. Yo, personalmente, si tuviese esta máquina, lo que haría sería hacer modificaciones como he hecho con otras para reducir seguramente la distancia y hacer que la membrana sea un poquito más dura. Esto que tenemos delante tenemos el botón de Start, Select, el botón de Retroid y el botón de Home. Los altavoces que están aquí son frontales. La pantalla es una auténtica pasada. Por la parte de arriba tenemos la salida del ventilador, los botones del volumen de subir y bajar el volumen, el encendido, los botones L y R, que son clic, pero es un clic amortiguado, está muy bien. Luego tenemos los gatillos, que son analógicos y tienen una fuerza de actuación bastante buena. Me gustan mucho. No se notan flojos, están muy bien. Por la parte de abajo tenemos la entrada de la micro SD, que algunos youtubers decían que sobresalía el plástico. Yo personalmente no lo veo tan exagerado. Sí que no es perfecto, pero vamos, yo vi algunos youtubers que decían que este plástico sobresalía mucho. Yo no lo veo como algo que realmente sea mencionable, pero bueno, lo menciono porque otros youtubers lo han mencionado. Y luego tenemos la entrada de USB, que por aquí también es por donde nos da la salida
de HDMI. Por aquí se carga y por aquí se hace todo. Y Retroid vende un dock como la Switch, por ejemplo, donde lo conectas y desde ahí lo haces todo. Cargas y puedes conectarlo a una televisión externa. En cuanto a ergonomía, como podemos ver, la máquina tiene unas formas para adaptarse a la mano y la verdad es que, bueno, es donde yo personalmente yo agarro la máquina así. En muy pocas palabras, esta pantalla de aquí es sin duda la mejor pantalla 4 tercios en tamaño pequeño que he visto jamás. Pero es que fijaros, es que es una auténtica pasada. Y es algo que es una lástima porque vosotros en el vídeo no lo vais a poder apreciar. Los colores que tiene vibrantes, los negros que tiene profundos, la velocidad que tiene, o sea, es que no tiene el lag de pantalla como sí que podemos ver, por ejemplo, con la 35XXH. Cuando tú juegas a esta máquina no le notas nada extraño, pero cuando tienes estas dos máquinas de lado, se nota bastante la diferencia. Voy a poner un vídeo para que veáis qué es lo que ocurre con estas pantallas lado a lado. Pero es que, de verdad, cuando las pones al lado, se nota. Yo sé que estáis pensando todos en cómo se va a ver esta pantalla con los juegos de última generación o con consolas de emulación, digamos, de gama más alta. Pero os voy a decir una cosa, donde realmente llama la atención es con los juegos retro. En aquellos juegos donde había mucho negro, porque tampoco no había mucha capacidad para pintar muchas cosas, pero por ejemplo con el Castlevania, que os voy a poner aquí en la imagen, es que realmente se nota mucho esa pureza de los negros, ese contraste entre el color y el negro, es brutal. Sin duda, esta pantalla es increíblemente buena para jugar a cosas retro. Totalmente recomendable. Lo único que se le puede achacar a esta pantalla no es sobre la pantalla en sí, no es sobre esto que estáis viendo. El problema que tiene es que quizá la pantalla no está compensada con el resto de máquina. Y es que la pantalla, aunque se ve de fábula, si os fijáis en la máquina, había espacio para poner una pantalla un poquito mayor, quizá de 4 pulgadas. Entonces, lo que ocurre es que el conjunto está descompensado. La pantalla está súper bien, la máquina está súper bien, pero quizá aquí lo que hubiese hecho en falta hubiese sido una pantalla un poquito más grande para acabar de aprovechar todo el espacio que hay de marco, arriba, abajo y a los lados, como hay otras máquinas, o incluso como esta misma, incluso como la RG 35XXH, fijaros que en la parte de arriba, en la parte de abajo, hay menos distancia. Entonces, yo creo que esta máquina originalmente estaba pensado para una pantalla de 4 pulgadas, pero no consiguieron adquirirla al precio que ellos querían y al final pusieron una pantalla un poquito más pequeña. Pero es que realmente hay espacio para un poco más. Y yo creo que para ser perfecta esta pantalla, esta máquina, hubiese hecho en falta una pantalla un poquito más grande de 4 pulgadas o hacer la máquina un poquito más pequeña y así ya hacerla más acorde, o sea, un poquito más mini y que llamase más la atención por ese concepto, por decir, vale, es un poquito más pequeña o la pantalla es de 4 pulgadas y es, vamos, increíble. Las críticas que ha recibido esta máquina, yo también creo de gente que no la ha tenido en la mano, es que la pantalla es pequeña. No es que sea pequeña, yo la tengo aquí y la pantalla es genial, es brutal. Lo que sí es que cuando lo ves en fotos o cuando lo ves así y ves todo lo que hay alrededor es cuando dices, vale, quizá está un poco descompensada. Sobre el sonido no tengo mucho que comentar, el sonido es muy bueno, tiene dos altavoces frontales, con lo cual el sonido viene hacia ti y los altavoces son buenos y se escuchan muy bien. Vamos a escucharlo ahora y en comparativa también con la RG 35XXH.
Hablemos un poco del software de estas máquinas. En general de las Retroid, pero aquí hablando en concreto de la Retroid Pocket Mini. Y es que hay una gran diferencia entre esta máquina y la que estamos viendo también aquí este vídeo, entre estas máquinas, entre las Anbernic. ¿Por qué? Porque estas otras máquinas chinas, las Anbernic, las Miyoo, etcétera, vienen con un sistema Linux precargado ya con un montón de juegos y básicamente preparadas para jugar. Aquí no. Esto no es lo que tenemos aquí. Esto es una máquina que nos lleva Android. Y aquí hay que trabajarla y trabajarla mucho. Hay mucho de configuración y mucho de setear cosas. Todo esto que vemos aquí, a ver, no deja de ser, como digo, un teléfono Android con todas sus aplicaciones y todas sus cosas. Pero lo que pasa es que en vez de instalar aplicaciones de teléfono, lo que vamos a instalar son emuladores, que son los mismos emuladores que instalaríamos en nuestro teléfono, la verdad. Hay un trabajo laborioso de ir a Google Play, bajar versiones o ir a las páginas web que corresponda y bajar APKs e instalarlos. Retroid intenta simplificar todo esto mediante una instalación donde, como podéis ver aquí, ya hay un montón de cosas preinstaladas que nos las ha instalado el propio Retroid. Al iniciar la instalación nos hace una pregunta de una lista. Dice, tengo todo esto, ¿qué quieres instalar? Entonces, básicamente esto que hay aquí es todo, bueno, excepto los juegos, pero todos los emuladores y todas las cosas que nos vienen. Y Retroid además tiene un par de launchers, tiene un launcher antiguo y un launcher nuevo. La verdad es que el nuevo es más bonito que el antiguo porque el antiguo era bastante feucho. Así era el launcher antiguo. Era una forma de simplificar, pero aún así era simplificado, pero como podéis ver, bonito no era. Y además tampoco no era fácil de setear, porque luego dentro de cada carpeta nosotros teníamos que venir y seleccionar un poco la carpeta. Es decir, es un apaño que nos venía. El nuevo es un poquito más bonito, un poquito más completo. No lo tengo seteado aquí, en este caso, pero no deja de ser un poquito lo mismo, pero con un poquito de cambio. A ver, un momentito, no está. Como podéis ver, aquí se me va a quejar. Pero es muy parecido. Y qué manía que tienen estas empresas de poner soniditos de pip, pip, pop, pop. Pero vamos, el software es funcional. Luego dentro de cada una de estas carpetas nosotros tenemos que entrar, decirle en qué carpetas están los juegos y bueno, es un poquito así. ¿Funcionar? Funciona, como he dicho. Y luego lanzará algunos emuladores que nos toquen y tal. Y si no, siempre nos quedará la opción, en definitiva, como cualquier teléfono Android, de lanzar los emuladores directamente, que si queremos el de Saturn, que si queremos tenía por aquí también el de PlayStation 2, que estaba por aquí, la CRSX, o sea, a fin definitiva podemos lanzarlos individualmente o incluso irnos a RetroArch, que RetroArch nos va a emular un montón de diferentes plataformas. Hablemos del rendimiento. Esta máquina tiene, potencia de sobra. No voy a dedicar nada a los sistemas clásicos porque es que, cualquier cosa que sea por debajo de PlayStation no tiene absolutamente ningún problema. E incluso PlayStation no solo lo emula, sino que tenemos potencia de sobra como para poner resoluciones extra, modificaciones y hacks de todo tipo. Yo creo que no pagamos este precio para jugar a 16 bits y a PlayStation. Por lo tanto, vamos a explorar aquellos sistemas que requieren más potencia. Y en cuanto a esos sistemas, pues ¿qué tengo que decir? Que lo mueve todo más que bien hasta Wii. Es decir, no solamente nos va a llegar a los FPS que tenía en la máquina original, sino es que encima nos va a sobrar y vamos a poder subir las resoluciones o aplicar hacks o cualquier cosa hasta Wii. PlayStation 2, Dreamcast, Saturn, todo lo puede mover. GameCube también, que me he olvidado, todo lo puede mover y lo puede mover más que bien. No pasa nada.
Pero muchos de vosotros os estáis preguntando ahora mismo sobre Switch. Yo lo que os digo es que si vuestra intención es tener una máquina para emular Switch, yo no creo que esto sea la mejor máquina que podéis tener, porque sí que puede emular Switch, puede, pero no va a poder emular todo el catálogo, no lo va a poder emular bien. Y además vais a tener que trastear en base a cada juego. Por lo tanto, si queréis jugar a Switch, no os recomiendo esta máquina. Ahora bien, también os quiero decir que Switch es un sistema que está activo y yo personalmente no soy partidario de hacer emulación de sistemas que siguen estando activos. No me parece ético, no me parece moral. Soy partidario de la emulación, pero claro, con el tema de la Switch es una máquina que está ahora mismo en el mercado, que se puede comprar y que hay juegos para comprar. Por lo tanto, desde este canal yo no promuevo la piratería y por lo tanto no promuevo la emulación de Switch. Eso que quede muy claro. No voy a poner ningún vídeo de emulación de Switch, no lo he hecho con mi máquina y no lo voy a promocionar aquí. Pero en la descripción os voy a poner un par de links por si queréis ver otros canales que sí lo han hecho y que no opinan lo mismo que yo. Vale, y vamos a hablar de las cosas positivas y las cosas negativas. En cuanto a cosas positivas, no tengo absolutamente ninguna duda de que esta es la máquina más potente con una pantalla 4 tercios. No me viene nada a la cabeza que tenga una pantalla 4 tercios y que sea mini que tenga tal potencia. Y es que tiene la misma potencia que la Retroid Pocket 5, es el mismo chip. Es una auténtica pasada. Hablando de pasadas, la pantalla es absolutamente brutal. Y no es porque sea OLED, sino es que todo en la pantalla es brutal. Tanto los colores como los negros, pero también la velocidad de refresco. Y con la velocidad de refresco no me refiero a los hercios, me refiero a la velocidad del píxel. La construcción y la calidad de los materiales de esta máquina también es excelente. Por el precio que se paga, estamos pagando un precio premium y eso se nota en la construcción. Los joysticks Hold también es una cosa a remarcar, ya que son joysticks que tienen mucho rango de movimiento, no son esos joysticks que llevan algunas de estas máquinas que tienen muy poco rango y que la verdad es que son un poco incómodos, son brutales. También el sonido me ha gustado mucho. Y una cosa que también me gustaría destacar es el concepto de que esta máquina realmente nos lleva a ese punto en el que es una máquina que es hiper portable, pero al mismo tiempo también tiene la potencia suficiente como para conectarlo a la televisión y poder jugar a juegos generaciones más recientes con resoluciones y con hacks muy actuales. En cuanto a las cosas negativas, esta máquina es muy potente, pero me gustaría levantar aquí la idea de que es demasiado potente. Realmente el problema que tiene esta máquina es que puede emular sistemas como PlayStation 2, Wii, GameCube. Lo que pasa es que estas máquinas ya no tenían una salida de pantalla en 4 tercios, tenían salidas de pantalla en 16 novenos. Y con este tamaño de pantalla resulta que esas máquinas se ven un poquito pequeñas porque tenemos franjas arriba o abajo. Podemos estirarlas, podemos hacer que ocupe toda la pantalla, pero claro, estamos deformando la imagen. Por lo tanto, aquí existe un poco de una pequeña desconexión entre el concepto y lo que puede hacer. Esta cosa que es negativa o un contra que tiene, en verdad esto se suple por la capacidad de poderla conectar a una televisión y aprovechar la televisión de 16 novenos con la potencia que nos puede dar este chip. Sigo pensando que los botones de Retroid siguen estando un paso por detrás de los de Anbernic. Y es que los botones, en mi gusto, en mi opinión, se siguen notando un poquito huecos y les falta un poquito de fuerza. Son demasiado ligeros. Si queréis la vida fácil, tampoco es vuestra máquina porque el software, y en este caso no es tanto por el software de Retroid, sino por Android, no nos va a dar la vida tan fácil como nos lo da una consola que llevan Linux, en los cuales el sistema ya está absolutamente preparado para jugar a videojuegos. En cierta forma, Android tiene un poquito el mismo defecto que Windows en el tema de los PCs, y es que no solamente es para jugar a videojuegos, es para más cosas. Y esto, claro, nos abre la puerta a que al final toda la emulación y todos los frontends y todo sean una aplicación más de las muchas que podemos instalar en este dispositivo. Y al final es una experiencia en la cual nos va a necesitar un poquito más de tiempo y de esfuerzo mental por nuestra parte. Y aunque la pantalla es absolutamente brutal, bestial,
como he dicho, está un poquito descompensada en cuanto al resto de conjunto, en cuanto al tamaño, porque si os fijáis, había sitio para 4 pulgadas, había sitio. Y al final queda esta cosa extraña que piensas, bueno, pues podrían haber hecho la pantalla un poquito más grande o la máquina un poquito más pequeña. Pues llegamos a la conclusión de este vídeo y de este análisis, y es que esta máquina es una auténtica pasada, pero si me hacéis la pregunta de ¿si la recomiendas? Es una máquina que es difícil de recomendar, ya que no es para todo el mundo. Es la máquina más potente que existe con una pantalla de 4 tercios. Esto no tengo ninguna duda, pero quizá esa potencia le juega una mala pasada, y es que, claro, puedo mover juegos de sistemas de generaciones más recientes, pero esos sistemas eran de pantallas de 16:9. Por lo tanto, la imagen queda un poquito con franjas y no es la mejor experiencia para jugar en esta máquina. Solamente puedo recomendar esta máquina a 2 tipos de personas. He hecho así 2 con los dos manos y sería un 4. Me refiero a dos tipos de personas. La primera son aquellas personas que están buscando la mejor máquina con pantalla 4 tercios de tamaño pequeño. Es la mejor, punto, ¿no? O sea, es brutal. Pero claro, estás pagando un precio premium por ello. Y el segundo tipo de persona que le recomiendo esta máquina son aquellas personas que quieren 2 experiencias o que quieren la máquina para 2 cosas. Y otra vez con los 2 dedos. Para 2 cosas, que es jugar de forma portable y que ocupe poco, pero al mismo tiempo conectar a la televisión y jugar con toda la potencia que podamos tener con escalas de resoluciones 8X, escalado, es decir, y que se vea bien en nuestra televisión de casa. Esas son las personas a las que recomiendo. Estos son los casos de uso que realmente veo posibles con esta máquina. Y es que esta máquina, al final, si no la vas a usar con una televisión, si solamente la vas a usar de forma portable, ¿qué es lo que ocurre? Es una máquina un poco contradictoria. Si lo que quieres es jugar a juegos que necesitan menos potencia y con pantalla 4 tercios, es decir, que no aspiras a jugar a PlayStation 2, a Wii, etc., en verdad no necesitas pagar tanto. Hay máquinas en el mercado que ya te permiten hacer eso y mucho más baratas. Si lo que quieres es jugar a juegos clásicos, por ejemplo, lo que hemos dicho, la Anbernic RG 35XXH, por mucho menos precio nos va a permitir hacer eso. Si lo que buscáis es jugar a juegos de última generación, GameCube, digo de última generación hablando de GameCube y Wii, pero bueno, ya me entendéis, GameCube, Wii, incluso algunos que queráis jugar a Switch, claro, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que por un poquito más tenéis la Retroid Pocket 5 con pantalla 16:9. Aunque es una máquina excelente, se queda como entre medio de 2 mundos en los cuales es muy fácil saltar. Irse a la Retroid Pocket 5 para tener esa pantalla que nos permite jugar a juegos de alta gama, o quedarse en una gama muchísimo más baja y pagar mucho menos para jugar a juegos de PlayStation, Nintendo 64, Saturn como máximo, o juegos incluso hasta más antiguos. Entonces tendríamos este tipo de máquinas que nos costarían, pues depende del momento, pero 60, 70 euros. Ya te digo, depende del momento y depende de la tienda. Entonces, claro, esta máquina se queda en un punto entre medio. Es muy buena, absolutamente, no tengo ni duda. Es una auténtica maravilla, es una auténtica joya. Si queréis lo último, si queréis lo mejor en 4 tercios y portable, es vuestra máquina. Pero que sepáis que hay estas pequeñas cosillas que tenéis que tener en cuenta. Hasta aquí mi análisis, espero que os haya gustado. Creo que habrá gente que no le gustará esta recomendación última que he hecho, pero bueno, es lo que hay, es mi opinión. Yo no hago estos vídeos solamente para venderos cosas, os doy mi opinión y os hago recomendaciones para que compréis siempre con la cabeza. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo de mi canal. Hasta la próxima, chao.